Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube, una persecución policíaca televisada en tiempo real, varias pruebas incriminatorias, un juicio que duró alrededor de 134 días y que al puro estilo de Johnny Depp también fue televisado. Es el caso en el que se vio involucrado O.J. Simpson, importante figura del deporte en Estados Unidos. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco. Su familia estaba compuesta por Eunice, su madre, que era administradora en un hospital, y Jimmy, su padre, que era un chef, además de 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. O.J. fue un niño con problemas para caminar, ya que presentaba raquitismo, padecimiento que hacía que sus huesos fueran débiles, originándole que tuviera que usar aparatos ortopédicos los primeros 5 años de vida. Después de esto, sus padres se separaron, quedando solamente al cuidado de su madre. En cuanto comenzó a estudiar, él tenía en claro que quería demostrar que era un niño sano y que podía practicar cualquier deporte. Por esta razón, optó por jugar fútbol americano mientras cursaba la secundaria, entrando al equipo Galileo Lions, y después en la universidad se posicionó como defensivo, destacándose entre sus compañeros de equipo. Dentro de la universidad obtuvo varios logros, como el trofeo Heisman como mejor jugador universitario. Gracias a esto, al salir de la escuela, debutó en los Bills de Buffalo. Rápidamente fue considerado el mejor corredor de la NFL. En el año 1967, después de un noviazgo de 3 meses, se casó por primera vez con Marguerite, una mujer empresaria. Tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Aparentemente todo iba bien y O.J. llevaba una vida buena, siendo ya reconocido como un deportista importante, pues en el año 1973 ya tenía un récord por ser el primer jugador en avanzar más de 2,000 yardas en una sola temporada. Incluso en el año 1975 obtuvo el récord de touchdown en una temporada. Fue en el año 1978 cuando O.J. y Marguerite se divorciaron a causa de una infidelidad por parte de él. Esto no le importó a O.J., pues estaba en su punto máximo de fama y dinero. Además, era una figura importante para la comunidad afroamericana como motivo de inspiración. O.J. tuvo una carrera prolífica en la NFL, hasta que en el año 1979 tomó la decisión de retirarse por completo del deporte que lo vio nacer. Ahora quería dedicarse a narrar deportes y, sobre todo, participar como actor y modelo. Esto hizo que en pleno apogeo abriera su propia productora de cine. Lamentablemente, mientras todo esto sucedía, su hija más pequeña de 2 años había perdido la vida a causa de un accidente, ahogada en la alberca de su casa, tan solo un mes antes de que ella cumpliera años. Este hecho marcó las vidas de la familia, pero siguieron adelante. Pasaron unos años para que O.J. volviera a casarse. Ella era Nicole. Supuestamente fue el motivo de la separación de su antiguo matrimonio. Ambos se conocieron en un club nocturno en el que Nicole trabajaba como mesera. O.J. quedó enamorado de Nicole y, una vez separado, le propuso matrimonio, casándose en el año 1985. Nicole al poco tiempo quedó embarazada del primer hijo de ese matrimonio, y a los 2 años daban la bienvenida a su segundo hijo. Esta historia de familia, una vez más aparentemente feliz, no era lo que se creía. O.J. era un hombre violento con Nicole, la llegó a golpear y constantemente la humillaba mientras le reprochaba que él podía tener a cualquier mujer. Incluso, una vez la policía intervino en una pelea de la pareja, pero no pasó a mayores porque Nicole fue obligada a retirar los cargos porque sus padres no iban a apoyarla. Incluso le dijeron que reconsiderara el separarse de él, cosa que quería hacer desde hace tiempo.
Sin embargo, Nicole ya no pudo seguir y daba fin al matrimonio en el año 1992. O.J., como forma de venganza, le dejó en claro que había tenido una amante a la que le había dado lujosos regalos por todo un año, lo cual comprobó con facturas. Con esto, Nicole sabía que O.J. no la iba a dejar en paz fácilmente, sobre todo por sus hijos. Como prueba, hubo testigos que dijeron que él la hostigaba y sobre todo una llamada realizada al 911 el 25 de octubre del mismo año por parte de Nicole, en la que evidenciaba el maltrato que aún sufría por parte de su expareja. Pedía auxilio porque le estaba pegando justo en ese instante. Los policías al llegar se percataron de que O.J. estaba fuera de sí y que Nicole mencionaba que no sabía por qué se comportaba así, más agresivo de lo que era habitualmente. Después de este suceso, Nicole huyó a Los Ángeles, lejos de O.J. Lamentablemente, la historia de Nicole se vio interrumpida al ser encontrada sin vida en su casa en Los Ángeles el 12 de junio de 1994. Y junto a ella también se encontraba el cuerpo de un hombre llamado Ronald Goldman, que tiempo después se supo era su amigo. Los cuerpos presentaban heridas por arma punzocortante, de las cuales una de ellas les había cortado el cuello. Los hijos de Nicole se encontraban durmiendo en la casa cuando todo esto pasó. Los cuerpos habían sido encontrados en la entrada de la casa por una persona que se encontraba corriendo y pasaba por ahí. En la escena habían huellas de zapatos, un guante y una gorra manchadas de sangre. Las primeras investigaciones apuntaron como principal sospechoso a O.J. por los antecedentes de violencia con su exesposa Nicole. Las autoridades se dirigieron a casa de O.J. para dar aviso de lo que había pasado con su expareja y madre de sus hijos, pero al no estar en su casa, lo contactaron por teléfono. Él, supuestamente sorprendido, dijo que tomaría un vuelo porque no se encontraba en la ciudad. Los agentes inspeccionaron la casa y uno de ellos, conocido como Fruman, había notado una pista importante: un guante parecido al que había sido hallado en la escena de los hechos. En ese momento, también encontraron manchas de sangre en la entrada de la casa de O.J. y en la puerta de una Ford que estaba estacionada afuera. Así que las autoridades no dudaron en inspeccionar más a fondo el lugar. Interrogaron a O.J., pero él tenía supuestas pruebas para comprobar que él se encontraba haciendo otras cosas aquella noche. Dijo que un día antes había ido a ver a su hija a un evento en donde se encontraría con Nicole y después de irse a casa tomó un vuelo para un evento en Chicago. Colaborando con las autoridades, dejó voluntariamente una muestra de sangre para corroborar datos de la escena. Los resultados arrojaron que parte de la sangre encontrada en la escena y los guantes eran de O.J., por lo que ahora era el presunto culpable de aquellos asesinatos. Las autoridades de Los Ángeles presentaron cargos por esto, pero este hecho solo fue el inicio de un escandaloso juicio. Los abogados, al saber, le avisaron a O.J., pero él solo se limitó a escribir unas cartas que le mandó a Robert Kardashian, amigo personal y padrino de bodas, para después darse a la fuga. En medio de una rueda de prensa, Robert presentó las cartas diciendo que temía porque su amigo quisiera quitarse la vida. En una de esas se podía leer lo siguiente: No sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida. A pesar de que sus abogados aseguraron que O.J. se entregaría voluntariamente el 17 de junio, el día llegó y él estaba en calidad de prófugo. Las autoridades le ordenaban mediante las cámaras de televisión que estaban siguiendo todo, que se entregara por el bien de su familia y que si alguien lo llegaba a ver, diera parte a las autoridades. Eran las 6:45 de la tarde del 17 de junio cuando se recibió la denuncia de un agente de haber visto a O.J. a bordo de una Ford blanca en la autopista interestatal de Los Ángeles. Iba acompañado de otro hombre que después se supo era uno de sus mejores amigos.
En ese momento ocurrió una de las persecuciones policíacas televisadas más vista en tiempo real. Incluso programas de televisión interrumpieron sus transmisiones para dar a conocer este hecho. Aparentemente, O.J. tenía amenazado a su amigo con una pistola para que éste no dejara de conducir. Mientras la policía intentaba negociar con él, después de casi 2 horas, se entregó. El amigo que iba con él también fue detenido por presunta complicidad en la fuga. Dentro del vehículo encontraron dinero, documentos de O.J., ropa y accesorios falsos para cambiar su identidad. O.J. tenía varios abogados de renombre que lo estaban defendiendo. A pesar de que todo apuntaba en su contra, él tenía muchos seguidores de su lado que lo apoyaban incondicionalmente y creían en su inocencia. La primera acusación que se hizo a favor fue que el agente Furman, que había encontrado el guante, había puesto pruebas incriminatorias en la escena para culparlo, pues este abogado, años atrás, se había dirigido a la comunidad afroamericana de manera racista y esto podía ser solo un plan de él. Por esta razón, el caso por parte de la defensa de O.J. ya no se enfocaba tanto en los asesinatos, sino en temas raciales. Como resultado de esto, se trató de que el jurado fuera diverso. Fue hasta el 24 de enero de 1995 que el juicio del siglo, como lo catalogaron, se llevó a cabo y fue televisado en directo. La contradefensa demostró por medio de fotografías que O.J. era una persona violenta con las mujeres, capaz de cometer asesinato, y a esto se le sumaron las pruebas de ADN que señalaban que la sangre encontrada pertenecía a él. Cosa que la defensa de O.J. dijo que era mentira, porque estas pruebas habían sido alteradas y manipuladas por la policía de Los Ángeles, por lo cual ahora acusaban de que hubo negligencia al momento de tomar las pruebas y por lo tanto no podían ser consideradas útiles para el caso. Así llegaron a la prueba que causó más controversia, que fue la prueba de los guantes. Hicieron que O.J. se los probara para saber si le quedaban, dejando en evidencia que ni siquiera le entraban porque no eran de su talla. Con una sutil sonrisa, O.J. demostraba que era inocente. El tema racial cobró importancia nuevamente cuando salió a la luz los audios de Furman en los que se escuchaba hablar discriminatoriamente de la comunidad afroamericana, y aunque la contradefensa quiso objetar esta prueba como no importante en el caso, el juez sí le tomó importancia. Fue en octubre cuando se acercaba la fecha para saber la resolución del caso. La defensa pedía que ya se parara con toda la difamación que se estaba haciendo alrededor de O.J., mientras que la contradefensa decía que O.J. era un hombre violento, con antecedentes de golpear a mujeres, consciente de saber que era un asesinato y responsable de la muerte de Nicole y Ronald. Llegó el 13 de octubre de 1995 y ya se tenía un veredicto. O.J. era declarado inocente. Esto desató inmediatamente la opinión de dos bandos. Por un lado, los que aseguraban que él solo era víctima de la policía por ser una persona negra y que por fin había justicia porque se le creía a una persona negra sobre su inocencia, cosa que por años habían sido reprimidos. Prácticamente una victoria para la comunidad afroamericana. Por otro lado, estaba la parte que sentía que estaban ante un caso de injusticia de un homicida, pues nadie había volteado a ver el problema real de dos personas que habían sido halladas asesinadas, y una de ellas con antecedentes de violencia por parte de O.J. Sentían que el delito principal había sido minimizado. Tiempo después de este veredicto, Mike Hilbert, agente deportivo de O.J., sacaba un libro en el que revelaba secretos y los comportamientos violentos de su amigo. Dijo que O.J. se drogaba y que él mismo le había confesado que había asesinado a Nicole y Ronald. Rápidamente, el abogado de O.J. negó tales hechos y acusó a Mike de ser una persona drogadicta y delirante, que solo buscaba cómo sacar dinero
a costa del caso de su amigo. Este juicio fue considerado el más largo de California, donde los medios fueron parte importante que, como siempre suele pasar, solo funcionaron más como morbo que como fuente de información seria. Y algo importante que hay que señalar es que los antecedentes de violencia, como denuncias por parte de Nicole, fueron rechazadas por el juez porque estas no eran pruebas suficientes que aportaran algo al caso. Al finalizar, la familia de O.J. dio una rueda de prensa agradeciendo el apoyo y justicia en el caso. Su hijo leyó una carta que su padre escribió en la que mencionaba una declaración que muchos tomaron como burla. A partir de ahora, el objetivo fundamental de mi vida será capturar al asesino o asesinos de Nicole y el señor Goldman. Además, esta acusación se apoyó de las negligencias que hubo en el caso y por esta razón, los abogados de Ronald pidieron que pagara una multa de $33.5 millones por los daños ocasionados. O.J. no fue puesto en prisión, pero sí tuvo que pagar lo que se le impuso. Vendió pertenencias como los trofeos que por logros y récords había obtenido, mientras todo el dinero obtenido era destinado a la familia de Ronald. Aún así, O.J. estaba protegido por la pensión que recibía de la NFL por su retiro. Él seguía con una vida de lujos, y esto porque legalmente la pensión no puede ser utilizada para pagar fianzas. Aún así, la familia de Ronald siguió buscando la forma de que pagara. En una entrevista que se realizó para la revista Esquire en el año 1998, lamentaba todo lo que había pasado, diciendo que él había amado a Nicole y que quería buscar al culpable como diera lugar. Pero algo que se pudo leer y que causó desconcierto en la gente fue la siguiente frase: incluso si hice esto, tendría que haber sido porque la amaba mucho. Después de esas declaraciones, la vida de O.J. se vio envuelta en diferentes escándalos involucrados con la ley. En el 2001 fue arrestado por agresión y robo de autopartes tras una pelea con otro conductor al que le dañó su auto. Aunque la persona lo denunció, fue absuelto de los cargos. Después se le acusó de posesión de drogas, por conducir a alta velocidad y tener señal televisiva de manera ilegal. De todas las faltas que cometió, fue absuelto y solo pagó las multas. Lo peor vino cuando en el año 2007 se le acusó de robo a mano armada en conjunto con otros hombres, siendo él el líder. Con armas en mano entraron a un casino de Las Vegas y se llevaron varios objetos que supuestamente le habían pertenecido con anterioridad. Y aunque después de su detención él admitió el robo, lo dejaron en libertad. En ese mismo año, la familia de Ronald pedía al juez las regalías de la publicidad en la que apareciera O.J. y fue así como se le ordenó que todo el dinero que recibiera sería destinado a pagar los daños ocasionados a la familia y solamente podía utilizar una parte para gastos necesarios. Su último escándalo que lo llevó a permanecer en prisión definitiva en el año 2008 fue por conspiración criminal, secuestro, asalto, robo y uso de armas. Así que a cambio de una condena reducida, O.J. junto a sus cómplices aceptaron que cometieron los delitos. Le dieron 33 años de prisión, de los cuales solo pasó 9 detenido, recibiendo su libertad condicional en el año 2017 y cumpliendo su condena por completo en diciembre del año 2021. Como en toda historia existen teorías alternas y especulaciones de lo que en verdad pudo haber pasado con los asesinatos, pues se dijo que su hijo mayor había sido el autor de esto y su padre tomó la responsabilidad para que no se viera perjudicado. Esto salió reflejado en el libro de William Dare, un investigador privado que dio detalle de los asesinatos y otras pruebas que se desconocían, apuntando que su hijo era el verdadero culpable. La opinión pública en la actualidad ha criticado los hechos y han señalado ciertas irregularidades que hubo en el caso. Incluso, algunas personas que participaron en el proceso ahora se retractaron de señalar como inocente a O.J.
Por ejemplo, una de las cosas más criticadas fue que la defensa de O.J. desvió la atención del caso principal para irse por otras acusaciones, que tal vez sí importaban, pero no eran lo principal a juzgar. Los abogados sabían que tenían una gran comunidad apoyándolo, y esto lo tomaron a su favor, señalando el racismo y los malos manejos de juicios donde se suele creer que las personas negras siempre son las culpables de los delitos cometidos en Estados Unidos. Las autoridades, al estar enfrente de una figura pública de importancia, no quisieron hacer del caso un show, y por encima de todo, creyeron que O.J. era una persona que estaba cooperando, por eso no lo presionaron al momento de ser interrogado. Dijeron que esta táctica fue solamente para que O.J. no se opusiera a tomarse las pruebas de ADN, cosa que al final no importó porque sus abogados desecharon esas pruebas. Incluso se dijo que durante todo el juicio, la vida de O.J. seguía con normalidad, como si nada hubiera pasado, y las autoridades lo trataban muy diferente a como tratan a cualquier otro presunto delincuente. A pesar de haber librado las acusaciones de asesinato, no se salvó de llevar una vida involucrada en la delincuencia. Es como si la vida hubiera querido que O.J. a fuerza pisara la prisión. A la fecha, aún hay gente que defiende sus actos y lo creen inocente, pero también hay investigadores que han señalado que el juicio estuvo lleno de negligencia, irregularidades y falta de seriedad, pensando que la historia pudo haber sido diferente, principalmente para las familias de las víctimas. Este fue el caso de O.J. Simpson, un importante jugador de fútbol americano que vio truncada su fama gracias a sus malas decisiones. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.